Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Diálogo, pilar fundamental para la paz. Sin duda, hablar de diálogo es poder conceptualizar que no es solo una herramienta para la creación y sustento de la paz. Forma parte de una ruta para construir la misma paz. Pues solo a través de los seres humanos podemos entablar relaciones de entendimiento y con ello también llegar a acuerdos ante conflictos. El diálogo como pilar fundamental para la consolidación de la paz dan como resultado el entendimiento mutuo, la autoexpresión, la reconciliación y, por supuesto, la tan anhelada paz. Por lo tanto, para la gestión de la solución de conflictos, el diálogo viene a ser el pilar fundamental para que los involucrados y las involucradas puedan acercarse, conocer las posiciones e intereses. Así, el diálogo abre la puerta al entendimiento mutuo. También, a través del mismo, se pueden expresar emociones que permiten conocernos y comprender más al otro o a la otra, y también dan la oportunidad para que nos conozcan. En la construcción y sostenimiento de la paz, el diálogo abre el camino a la reconciliación entre las personas y las naciones, ya que es a través de que podemos reconocer al otro o a la otra. Contribuye también a reconocerlos frente a los demás. Desde nuestra propia condición de reconocer y reconocernos, se va creando un sitio que puede ser empleado para compartir y compartirse en la medida que se van tejiendo las relaciones para construir espacios en común, donde exista entendimiento y construcción de acuerdos ante las diferencias o conflictos que surgen entre las mismas relaciones. Así pues, el diálogo es donde se genera el entendimiento mediante la mezcla de diferentes perspectivas que surgen de la pluralidad de opiniones y perspectivas que se dan en las diversas historias de vida. Con el diálogo cabe la gran posibilidad de ver en el otro o en la otra y de reconocerse a sí mismo o a sí misma las diferencias que pueden ayudar a generar el diálogo franco, abierto, tolerante y responsable, que nos prepara también para la construcción de acuerdos concretos, no solo sobre normas de acción, sino también para la construcción de acuerdos que enfrenten los conflictos interpersonales y sociales que vivimos constantemente. Para hablar de diálogo, pilar fundamental para la paz, nos acompaña hoy el maestro Pascual Hernández Melgot. No te vayas, caminemos juntas y juntos por senderos a la paz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Radio escuchas de Nesa Radio 97.3 FM, bienvenidas y bienvenidos a Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade Soto les agradece que nuevamente se encuentren con nosotros. También les quiero recordar que Nesa Radio 97.3 FM es la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl y de Nesa para el mundo a través de nuestras páginas de internet. Nos pueden encontrar en nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Y también a través de nuestras páginas de Facebook, en esa radio 97.3 FM, y por supuesto también nos pueden encontrar a través de nuestros canales de YouTube, en esa radio 97.3 FM y el programa propio de Senderos a la Paz. Los invitamos también a que se suscriban a estos canales y que activen las campanitas de alerta para que puedan estar ustedes cercanos a la información que les promovemos y que les subimos y que nos ayuden a través de sus comentarios, que los compartan y que nos ayuden a hacer
esta familia de Nesa Radio 97.3 FM cada vez más grande. Y quiero agradecer enormemente a todas las personas que se han tomado la molestia de dejarnos sus comentarios, de dejarnos sus sugerencias en nuestras diferentes redes sociales para que podamos enriquecer y fortalecer este espacio y también la barra programática de Nesa Radio. Les agradezco de antemano que sigan con nosotros, que caminen con nosotros el día de hoy por Senderos a la Paz, porque hoy tenemos un súper invitado y que además déjenme decirles que vamos a atender el tema que denominamos el día de hoy, diálogo, pilar fundamental para la paz. Hoy les quiero comentar y que la verdad estoy muy agradecida que haya aceptado la invitación porque es una persona muy reconocida en el ámbito de la construcción de paz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Metropolitana, es maestro en mediación por la Universidad de Barcelona, además que es egresado del programa de negociación de la Harvard Law School y mediador privado certificado. Ha desempeñado también en el sector público diversos cargos en el gobierno, tanto federal como gobiernos locales, en el de Veracruz y en el de Guerrero. Fue además director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora en la Ciudad de México. También ha sido profesor, catedrático, conferencista y además autor de diversos libros, de diversos artículos en diferentes instituciones que lo avalan tanto en México como España e Italia. Además de ser el columnista del diario El Economista, donde aborda temas relacionados a la cultura de paz. La verdad, yo estoy muy agradecida porque comentábamos antes de iniciar esta charla que somos pocos los medios que estamos hablando en relación a la cultura de paz y pues quiero darle un reconocimiento porque lleva muchos artículos muy interesantes que además los invito a que lo lean. Tiene una columna muy interesante en el diario El Economista que los invito a que la lean. Estoy hablando ni nada más ni nada menos que de Pascual Hernández Mergold. Bienvenido a tu casa de Nesa Radio 97.3 FM, mi querido Pascual. Muchas gracias, Verónica. Muy amable por invitarme a saludarte y a saludar por los micrófonos de Nesa Radio 97.3 FM, que es un esfuerzo comunitario que tiene hoy una estación de radio. Muchas gracias por invitarme y efectivamente los invito a que nos lean los martes en la versión electrónica del diario El Economista. Mi columna se llama La Cultura de la Paz. Así es. Pues muchísimas gracias, Pascual, que hayas aceptado nuestra invitación. La verdad es que ya desde cuando quería invitarte y qué bueno que el día de hoy tuvimos la oportunidad de coincidir para poder hablar de temas tan fundamentales que son tan necesarios en nuestra actualidad y que sobre todo bajo las condiciones en las que estamos ahora inmersos es tan importante y tan necesario poder hablar de paz. Te lo agradezco. Y para ir entrando en materia, mi querido Pascual, y que es necesario que yo creo que muchos de los ciudadanos y muchos de nuestros radioescuchas comentan con mucha frecuencia. ¿Cómo podríamos, mi querido Pascual, definir al concepto de la paz en un contexto de la sociedad mexicana en el que además existe tanta violencia? Bueno, de entrada podríamos decir que la paz no solamente es un estado en el que no haya violencia, en el que no haya guerra. Ese sería un extremo. Vivir en paz es vivir en armonía, es vivir respetando a los otros. Por ejemplo, todos nosotros tenemos derechos, pero nuestros derechos terminan donde empieza el derecho de los otros. Por ejemplo, es muy fácil pensar que como yo tengo derecho a utilizar la vía pública porque es propiedad de todos, tengo también el derecho de utilizar un espacio de esa vía pública como si fuera de mi propiedad privada para poner un negocio en perjuicio de los peatones o incluso de los vehículos. Es muy importante en ese y en otros muchos ejemplos, ahora que estamos todavía en la pandemia, el derecho que yo tengo a que me respeten otras personas es usando cubrebocas. Bueno, ahorita no estamos usando cubrebocas porque no estamos personalmente juntos. Pero si usamos cubrebocas, estamos cuidando nuestra salud y estamos respetando a las otras personas para que evitemos los contagios. Si queremos que nos respeten nuestros derechos, debemos de recordar que mi derecho termina donde empieza el derecho de los otros. Esto propicia armonía, propicia concordia y nosotros vivimos en un sistema de tejidos sociales que permiten que vivamos en armonía como sociedad. El tejido social es un grupo específico de personas que puede ser a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel del país. Y ese tejido social es donde coincidimos
con formas de pensar, con tradiciones, con proyectos, donde nos sentimos en confianza, donde nos apoyamos entre todos. Y ese tejido social, para que funcione, pues debe de basarse en el respeto, en la armonía y sobre todo en el trabajo también, porque es donde se desarrollan las ambiciones o los proyectos de cualquier persona para progresar, que es progresar, es un sentimiento muy legítimo que puede tener cualquier persona. Si cuidamos nuestro tejido social a nivel familia, contribuimos a que esté protegido por nosotros la parte comunitaria, porque no olvidemos que los conflictos que surgen, por ejemplo, en la familia, van a dar a la escuela, porque los niños que sufren agresiones en su casa, pues van a ser niños agresivos en la escuela. Las personas en realidad convivimos e interactuamos en todos los ámbitos sociales, en todos los tejidos sociales. La paz significa que podamos convivir en armonía, con respeto, en determinados sitios y si se puede en todos. Has comentado ahorita dos elementos fundamentales que destacaste y que es importante, que me gustaría que pudiéramos encontrar otros. ¿Cuáles son los elementos para hacer paz social? Has dicho armonía, que surge no solo desde casa, sino en las relaciones sociales que entablamos allá afuera. El del respeto, que es otro fundamental. ¿Qué otros elementos consideras que nos ayudan a hacer paz social? Bueno, en primer lugar, no podemos perder de vista que la palabra es un elemento fundamental y que tiene un gran poder. Tiene el poder de construir, tiene el poder de educar, tiene el poder consolar, tiene el poder de agredir, el poder de insultar, de amenazar. Por eso es una herramienta que debemos utilizar con mucho cuidado. Esto significa que el diálogo, para que exista, debe ser el resultado de una utilización responsable de la palabra. Para que haya posibilidad de una convivencia social armónica, porque además no podemos ignorar, es común a cualquier persona, a todas las personas, tener conflictos. Tenemos conflictos con nosotros mismos, tenemos conflictos en nuestro entorno, conflictos con otras personas. El conflicto es algo natural en la vida de las personas. Lo importante es que esos conflictos se puedan resolver, se puedan desahogar, se puedan superar. Y decía que la palabra, que es un elemento muy poderoso, deja huella, porque tiene el poder y puede influir positivo o negativamente. La medida del poder del lenguaje es la medida de la capacidad de influir sobre uno mismo o sobre los demás. En cada palabra, además, esto es muy importante, tenemos el poder de la paz. El poder de la paz es el poder de la cultura de la paz, y qué bueno que este programa se llama Senderos a la Paz, porque esos caminos son los que conducen a una cultura de la paz. Así es, mi querido Pascual. Les recordamos también que de NESA para el Mundo sigan las transmisiones de NESA Radio 97.3 FM descargando nuestra app gratuita y que además es segura, que la pueden conseguir en nuestras páginas de internet. O también te puedes comunicar con nosotros y con nosotras a la página de Facebook o bien, si lo prefieres, a cabina al 55 22 28 01 33. Mi querido Pascual, tenemos que irnos a un breve corte de estación. Regresamos, no se vayan, quédese con nosotras y con nosotros en la radio comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl. No tardamos. Les agradecemos que sigan en sintonía aquí con nosotras y con nosotros, caminando por Senderos a la Paz. Recuerden que estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, desde el Centro Regional de Cultura de NESA, que le estamos transmitiendo para todos ustedes y para el oriente del Estado de México y de la Ciudad de México. Un saludo también y un agradecimiento, porque lo omití al principio del programa, a nuestro querido compañero operador técnico que se encarga el día de hoy de los controles para hacer posible la transmisión de este programa, y aprovecho también para mandarle un saludo muy cordial, afectuoso a nuestros directivos de esta radio comunitaria, Rocío Román y Alejandro Reyes. Estamos el día de hoy hablando del tema diálogo, pilar fundamental para la paz. Nos acompaña el día de hoy Pascual Hernández, nos está empezando a platicar de temas fundamentales para la construcción de paz. Mi querido Pascual, ¿qué debemos entender por el concepto
diálogo, la palabra, es decir, expresar. Pero ¿cómo podemos hacerlo como un pilar fundamental para la paz? Un diálogo es una forma de comunicación. La comunicación no necesariamente va en varios sentidos, a veces es un monólogo. El diálogo pues viene de la palabra doble, hay dos monólogos, pero la diferencia entre dos monólogos en los que sea un diálogo de sordos, el diálogo implica que haya escucha de las partes que están conversando. El diálogo es una forma fundamental para construir, para permitir realizar proyectos conjuntos, para permitir hacer planes juntos, para superar diferencias, para aclarar dudas. Y el diálogo es posible y es tan posible con el diálogo poder arribar a acuerdos entre personas, entre comunidades, en la familia, en la escuela, pero sobre todo es muy importante poder arribar a acuerdos de carácter social. Con el diálogo podemos construir eso, acuerdos que puedan ser equitativos, duraderos y estables. Pero lo que es muy importante en el diálogo es de entrada respetar al otro. Es decir, en el tema de la mediación se utiliza un concepto que se llama escucha activa, que significa que a partir de que es posible el diálogo, porque finalmente el diálogo es un tema voluntario de quienes tienen algo que decirse, no solamente de expresar algo sin esperar respuesta de la otra parte. Una discusión pudiera ser un diálogo, pero es un diálogo quizá violento, pero la intención fundamental del diálogo es precisamente limar asperezas y construir la posibilidad de vivir en armonía. Sobre todo cuando uno está en ámbitos como el familiar, el escolar y en comunidades como puede ser una unidad habitacional, una vecindad, y que tiene que superar los conflictos que existen con quienes conviven. Esto permite la restauración de la relación, porque si yo voy a vivir con mis hermanos y mis papás o con mis tías y mis abuelos y finalmente el tipo de familia en la que uno conviva, o ahora se usa mucho que se adjuntan algunos estudiantes para compartir una habitación o un departamento o una vivienda cuando estudian en la misma población. Bueno, eso es una especie de familia, aunque no es propiamente una familia. Esa comunidad habitacional, pues finalmente requiere también de que haya armonía, por eso es importante que haya diálogo. Sí. Existen muchas formas de diálogo, pero el necesario es el diálogo constructivo. No puede uno ir por el mundo pensando que uno tiene la verdad absoluta y que todo mundo debe disciplinarse a lo que uno piensa, sea en el ámbito de la casa, por ejemplo, el papá o la mamá o algunos de los hermanos, en la escuela, algún compañero del salón o el maestro, en una vecindad, en una unidad habitacional, porque finalmente hay un dicho muy claro que dice, dos cabezas piensan más que una, y eso es aplicable a todo. Entonces, en el diálogo es posible aprovechar experiencias ajenas y también anteriores a, por ejemplo, de nuestros abuelos, de nuestros papás, que aunque se dice que nadie experimenta en cabeza ajena, en realidad es importante tener en cuenta que esas experiencias no son de utilidad. Todo eso se puede abordar en un diálogo. Bien. Podemos afirmar que uno de los pilares para actuar con visión de futuro en la familia, en la escuela, en la comunidad, en un estado, en el país, es la utilización del diálogo para superar la polarización y los desencuentros, sobre todo que hemos visto que es una forma de ejercer el poder del presidente que lamentablemente pues, ha propiciado y aparentemente sigue propiciando una polarización importante, desencuentros, porque utiliza la palabra, como decíamos al principio de nuestra intervención, que es una herramienta fundamental para poder construir, pero también es importante tener en cuenta que la palabra puede destruir, que puede agraviar, que puede separar, que puede ofender. La utilización de la palabra es para que estemos en condiciones de que el tejido social en el que estemos pueda seguir progresando. Decíamos que el tejido social es donde coincidimos todos, en su familia, en la escuela, según sea el ámbito social al que nos refiramos. Así es. Y implica relaciones significativas que determinan y permiten a los integrantes de cada tejido social ser, estar, producir, crear
interactuar, proyectarse y decir en todos los ámbitos de interacción social, precisamente porque la palabra es el elemento que utilizamos para decir. Por eso hay que decir con cuidado. Mi querido Pascual, has dado otro elemento fundamental que acabo de detectar y que yo creo lo podemos resumir en una palabra: tolerancia, que es algo que nos ha estado faltando y es necesario promover. Mi querido Pascual, ahora te quiero invitar a que nos acompañes a nuestra sección Niñas y Niños Caminando por Senderos a la Paz. Regresamos en breve. Esta es la sección Las niñas y los niños caminando por senderos a la paz. La siguiente actividad la puedes encontrar en Ideas y juegos para enseñar qué es la paz, publicado en la sección Sapos y princesas del diario El Mundo, septiembre 2015. Vamos a jugar conflictos al teatro. El objetivo de esta dinámica es representar diversos conflictos a través de las actuaciones en las que nos podamos ver involucrados e involucradas y que exploremos diferentes formas pacíficas de resolverlos. Vamos a requerir elaborar un teatro pequeño improvisado, hacer una lista de conflictos que comúnmente vivimos y que nos ha costado trabajo resolver, como por ejemplo pueden ser: Manuel y Rosa quieren el mismo juguete. Carmen compró un helado, pero le han vendido uno que ella no quería. Marcos quiere ir al parque y sus padres quieren ir al supermercado. Lucas y María le han dicho a Eva que no pueden jugar con ella, pero Eva se entera que le han mentido y los ve jugando en la calle. Para jugarlo, de acuerdo a la lista de conflictos, se reparten los papeles para las actuaciones. Según hayan acordado entre todas y todos, haremos la representación que nos corresponda. Al término de cada representación, con la lluvia de ideas, todas y todos deberemos identificar el conflicto, qué emociones nos provocan los conflictos y las posibles soluciones pacíficas. Esto se realiza con cada uno de los conflictos de nuestra lista. Con este tipo de representaciones, todas y todos aprendemos a identificar conflictos, las emociones que nos generan y reflexionaremos sobre las diferentes maneras de actuar y cuál es la más pacificadora. Vamos a jugar construyendo paz. Bien, seguimos en Senderos a la Paz con el tema Diálogo, pilar fundamental para la paz. Pascual, hace rato nos estás diciendo varios elementos que requerimos para mantener paz, para promover y generar paz entre nosotros mismos. ¿Cómo podemos generar diálogo cuando existe la voz de un líder? Ya lo estabas diciendo hace rato, que debería de llamar al diálogo y a la paz, pero que nos está polarizando. Esa es una situación complicada porque recibimos mensajes diferentes, con actuaciones diferentes y con acciones totalmente encontradas. ¿Cómo podemos lograr eso? Porque puedo entender que ya no podemos esperar la paz que venga desde una esfera superior a nosotros, sino lo podemos generar nosotros aquí abajo, entre el entramado de este tejido social, porque pues si lo esperamos de otro lado, al menos en este momento, va a ser muy difícil. Bueno, yo tengo la impresión de que, y la certeza además, de que un programa como Senderos a la Paz, muchos esfuerzos que realizan otros mediadores, otros comunicadores, y la columna que modestamente yo tengo la oportunidad de que me publiquen en El Economista los martes, es una respuesta de la ciudadanía con mensajes reales, con mensajes escritos y dichos, que además se construyen a partir de lo que piensan cada vez más personas. Debemos de insistirle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que reconsidere su posición, porque él en su primer discurso, en el discurso del día, en la noche, el día que ganó las elecciones, dijo que utilizaría los mecanismos de construcción de soluciones de manera pacífica y que su gobierno se caracterizaría por eso. No quedó en ese discurso esa oferta, sino que en el Plan Nacional de Desarrollo que corresponde a esta administración, también existen varios capítulos en los que se hace énfasis a la utilización del diálogo y de los mecanismos pacíficos de solución de controversias precisamente para solucionarlas. Y resulta que eso no ocurre, pero nosotros no podemos cansarnos. Nosotros debemos de seguir insistiendo, debemos de seguir tratando este tema, desde luego con respeto, pero sí con insistencia, porque pues ya los resultados en las elecciones de junio pasado, en la Ciudad de México y algunos municipios conurbados de la zona metropolitana, pues ya votaron
diferente a lo que ocurrió en 2018. Esto significa que no se han cumplido, por lo menos para esos sectores de la población, lo que se ofertó en la campaña. Una de las cosas más importantes que debe de propiciar un gobierno es la armonía de sus ciudadanos. Claro. Porque el presidente de la República, el gobernador de cada estado, los alcaldes, gobiernan para toda la población que radica en su ámbito territorial de competencia, no para sus partidarios o para sus seguidores, gobiernan para todos. Por ejemplo, la palabra mandatario, yo creo que a veces se olvida su significado, es como sinónimo de mandadero. No quiero con este comentario menospreciar la característica de ser el primer mandatario, es decir, el burócrata de más alto rango en el Estado mexicano. Pero eso también significa que tiene una serie de jefes que son, entre otros, cerca de 125 millones de personas, que si no todos votaron por él y no todos pagan impuestos, finalmente él debe de servirnos a todos. Y la mejor forma de servirnos, pues, es propiciando cordialidad, construyendo instituciones, porque lo que hemos visto hasta ahora es que lamentablemente se han desarticulado instituciones, se han borrado del mapa fondos como el Fonden, se está destruyendo un aeropuerto que iba a ser de gran utilidad, se están tirando a la basura esfuerzos que se hicieron, como el Seguro Popular, por ejemplo. Se decía que iba a haber una gran transformación, pero no ha habido todavía nada a cambio. Esto nos recuerda que transformar no es sinónimo de mejorar. Así es. Mi querido Pascual, has dado en temas fundamentales y que es necesario que reflexionamos como sociedad para que podamos ver qué rumbo, porque al final de cuentas, como bien dices, somos nosotros los responsables también de dar el timón. Si alguien no lo está dando, grupo o la sociedad organizada lo puede hacer. Mi querido Pascual, tenemos que irnos a otro breve corte de estación. Les invito a que sigan con nosotras y con nosotros aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. No tardamos. Gracias por continuar en Senderos a la Paz. Como cada semana, les pedimos que en un esfuerzo comunitario junto con Enesa Radio 97.3 FM contribuyamos en la búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. Ayúdenos, por favor, a difundir la alerta Hoy por Mí, donde publicamos las fichas oficiales que difundimos todos los días, lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, por todas nuestras redes sociales. Si requieres de este servicio para promover o para difundir una alerta, por favor, comunícate con nosotros a cabina al 5522-2801-33. Ayúdenos, por favor, a compartir las publicaciones de estas alertas para hacer posible que muchas familias vuelvan a encontrarse. Continuamos aquí con Pascual Hernández Mergold. Él fue director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior del Distrito Federal, ahora en la Ciudad de México. Hoy nos ayuda a comprender el tema diálogo, pilar fundamental para la paz. Mi querido Pascual, hace rato en el segmento anterior comentábamos sobre la importancia de poder entre nosotros generar y promover y hacer paz. En uno de tus artículos, uno de los últimos artículos que por ahí leí tuyos, del Economista, terminaste con una frase que para mí fue significativa, que decía: contagio positivo que generalice la práctica del diálogo en todos los ámbitos de la interacción social. ¿Cómo podemos, mi querido Pascual, lograr hacer contagio positivo que nos lleve a un diálogo sin que esté permeándonos esa información constante de las mañanas, de todas horas, que nos está llegando por los medios de información, por la constante información que se está generando todas las mañanas desde el centro de la ciudad? Bueno, como comentábamos hace unos momentos, el esfuerzo que ustedes realizan con Senderos a la Paz y otros esfuerzos que conozco que realizan mediadores y profesionales de la gestión y resolución de conflictos, y la columna que me hace el favor de publicarme los martes, el periódico El Economista, y otros muchísimos esfuerzos, pero también en el seno de la familia, en el seno de las escuelas. Por ejemplo, la nueva Ley General de Educación prevé la educación en el ámbito de la paz para que se construya una cultura de paz desde los estudiantes. Es un tema de difusión, de educación, y nosotros contribuimos a ello.
en la medida que estemos conscientes de que somos más los buenos, que queremos vivir en concordia, en cordialidad, que quienes quieren vivir en una polarización los unos contra los otros, cuando somos los mismos, somos todos mexicanos, somos todos interesados en vivir mejor. Esta descalificación que ha ocurrido en contra de los integrantes de la clase media, porque tienen aspiraciones legítimas de vivir mejor, pues no podemos permitir que eso nos polarice más. No todos tenemos el mismo éxito que todos desearíamos. Lamentablemente tampoco todos tenemos las mismas oportunidades. Y ahí sí quisiera mencionar un programa que me parece verdaderamente atinado del gobierno federal, que es Construyendo el Futuro, que se refiere a que aquellos jóvenes que no han tenido oportunidades ni de estudiar, ni de trabajar y que se encuentran sin ocupación, tengan acceso a entrenamientos de carácter técnico y profesional para poder tener luego un empleo y por tanto un medio de tener ingresos y superarse. Ese programa me parece una genialidad. He visto que lamentablemente se ha contaminado porque no ha habido un cuidado en el manejo de los recursos, pero finalmente ojalá y eso se corrija. El contagio positivo que puede ocasionar ese programa particular del gobierno y lo que comentábamos va a precisamente hacer un antídoto con la creciente discordia y el odio, porque no podemos negar que nos estamos contagiando de odio. Y eso lo podemos ver no solo en lo que dice el presidente en sus mañaneras, sembrando lamentablemente la discordia, sino también lo vemos en quienes se sienten sus opositores, porque se tienen que defender porque son agredidos, pero también en las redes sociales, por quienes están de un lado o del otro. Esto parece una guerra civil virtual. No desearía nadie que se transformara en una violencia física creciente. Si ya padecemos una violencia física enorme con el crecimiento del poder que tiene el crimen organizado en todos los estados de la República, incluso se sospecha y parece que existen muchas pruebas al respecto de que el pasado proceso electoral estuvo contaminado por la presencia del crimen organizado en determinadas entidades de la República, sobre todo del Pacífico. Tenemos que estar muy alerta porque, como decía, somos más los que queremos vivir en paz, los que queremos que México progrese, los que queremos vivir mejor que los que no. Mi querido Pascual, ¿cómo se puede reconstruir tejido social con diálogo para hacer sociedades más pacíficas? Se puede reconstruir el tejido social con una política de cultura de la paz. Esa política de cultura de la paz la impulsan, por ejemplo, el Centro de Justicia Alternativa y Conciliación del Estado de México, que tiene presencia en todas las regiones del Estado. Sí. El Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México y los otros 30 centros de justicia alternativa que existen en el país. Los centros de justicia alternativa ofrecen los servicios de mediación y conciliación para la gestión y resolución de conflictos principalmente de carácter legal, pero ya están ampliando sus funciones y los mediadores también lo están haciendo para meterse a apoyar en la gestión y resolución de conflictos de carácter social que pueden ocurrir sin que sean conflictos de carácter legal en la familia, en las escuelas, en las unidades habitacionales, en las vecindades, en los poblados. Y por eso es muy importante, como decía en el último artículo que tuve oportunidad de publicar en materia de retos y prioridades del Poder Legislativo, es importante que finalmente ya se expida una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias para armonizar a nivel nacional el esfuerzo para construir una cultura de la paz, no solamente por lo que hace, como decía, a la gestión y resolución de conflictos de carácter legal, que son muchos y muy importantes, pero hay una parte mucho más grande, que son los conflictos de carácter social que se presentan no solamente en los ámbitos que ya comenté, sino en la convivencia cotidiana, por ejemplo, en la fila para abordar una combi, o dentro de una combi o de un autobús, en un panteón, en un día de muertos, en el mercado, en los tianguis, en los centros comerciales, incluso, por ejemplo, en los centros de trabajo grandes como un centro comercial, una tienda, por ejemplo, pues puede haber conflictos entre los propios trabajadores. Estos conflictos, que también se conocen como de
carácter social, se llaman conflictos dentro de una organización. Y la mediación organizacional, en este caso particular que comento, es de utilidad para superar los conflictos que existen entre compañeros de trabajo. En este caso, como en las escuelas, como en las universidades, los mediadores deben ser preferentemente alguien integrante de esa comunidad. Por ejemplo, en una tienda, pues debe ser un compañero de la tienda, o varios. En una universidad o en una facultad, también en una preparatoria o en un bachillerato o en una vocacional o en un CONALEP o en una primaria o una secundaria, pues deben ser los propios estudiantes mediadores. Por eso hay que capacitarlos. Y es aquí una función muy importante, pues sobre todo de los centros de justicia alternativa o de mediación, porque son las mejores instituciones para formar y capacitar a mediadores en esos ámbitos. Entonces, si existen estos profesionales, no profesionales, pero sí capacitados para distender los conflictos que ocasiona, por ejemplo, el cajero de una tienda con otro cajero del mismo piso o con el encargado de proveer de las mercancías que debe tener en su espacio, además de que la convivencia se torna pacífica entre quienes trabajan ahí, la empresa tampoco tiene pérdidas porque los conflictos también se traducen en pérdidas. Claro. Por ejemplo, los conflictos legales en materia mercantil pueden estar ocasionando, mientras no estén resueltos, que deje de funcionar un taller o una fábrica. Se afecta no solamente a las personas que directamente tienen el conflicto, sino a quienes trabajan ahí, a los que proveen mercancía para ese lugar o a quienes pretenden comprar algo que ahí se puede. Una parte fundamental de la mediación es que al superar conflictos, al resolverlos, contribuyen incluso a que la economía también siga fluyendo. Ese sería el contagio positivo. Muy bien, mi querido Pascual, creo que has dicho algo fundamental que yo resumiría, que entonces la sociedad organizada, en los diferentes ámbitos en los que pudiéramos desenvolvernos cada uno de nosotros como individuos, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en el club social, en el club deportivo, en cualquier lugar, podemos encontrar espacios donde podemos pacificar a través de estos medios que pueden ser la mediación, el aprender a hacer paz desde esos espacios, y que además existen instituciones que nos pueden ayudar y nos pueden auxiliar a capacitarnos y poder de alguna manera incidir en la pacificación de nuestros propios entornos. Muchas gracias por esta información, mi querido Pascual. Es importante que la gente sepa que no está limitada esta información exclusivamente a los profesionistas del derecho, sino que pueden y todas y todos podemos ser mediadores y generadores de paz en nuestros entornos. Amigas y amigos radioescuchas y también a quienes nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, les quiero invitar a que nos escriban, que nos comenten qué les están pareciendo estos temas, qué opinan en relación a esta temática, qué otras cosas les gustaría escuchar, no solo del programa de Senderos a la Paz, sino también de nuestra barra programática de nuestra radio comunitaria. Comuníquese con nosotros también a cabina 5522-280133. Les quiero recordar también de que esta radio comunitaria es una radio sin fines de lucro y que además formamos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, capítulo México. Como somos una radio comunitaria y que nos mantenemos con nuestras propias aportaciones que hacemos quienes la integramos, aún nos faltan muchos proyectos por echar al aire y les pedimos por favor que si alguien de ustedes quiere contribuir con alguna donación, pueda comunicarse con nosotros a cabina para que nos pueda apoyar. Tenemos que irnos a otro breve corte de estación, mi querido Pascual. Antes de irnos, quiero invitarlos e invitarte a que nos acompañen a nuestra sección Arte y Paz. Regresamos en breve. Esta es la sección Arte y Paz, una publicación de guiainfantil.com. Cuentos de valores para niños. Buscando la paz. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre este se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos
Quienes miraron esta pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ella había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Ahí, en medio del rugir de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido. ¿Paz perfecta? ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Explicó el rey. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz, hoy con la visita de Pascual Hernández Mergold, que nos ayuda al tema diálogo, pilar fundamental para la paz. Este es nuestro último segmento por el día de hoy. Mi estimado Pascual, quisiera, antes de ir concluyendo, ¿cómo invitarías a nuestras y a nuestros radioescuchas para que hagan paz en la vida social, que hagan de la paz un estilo de vida? Es usual que en nuestra vida cotidiana hay cosas que no nos agradan, que nos molestan o que nos lastiman. Cuando eso ocurra, lo conveniente es no reaccionar inmediatamente, porque usualmente esa reacción inmediata suele ser violenta o puede ser violenta. Detengámonos un poco, contemos hasta 10 si es posible, y si el reclamo merece una conversación o un reclamo respetuoso, pues propiciar el diálogo. Hay que intentar entonces hacerle ver a la otra persona lo que nos molestó, lo que nos lastimó o lo que nos ofendió y conversarlo. Usualmente cuando la respuesta a una agresión, muchas veces quizá involuntaria, cuando el agredido responde y propicia una conversación, lo más seguro es que se construya el diálogo. Si el diálogo es posible, vamos de gane, porque lo más probable es que se pueda construir una solución y que no surja un distanciamiento y que propicie que incluso escale la violencia. Esto es importante y además también, como lo decías hace rato, podemos recurrir a esos centros de mediación y conciliación de los poderes judiciales, mediadores privados que también nos pueden ayudar, nos pueden auxiliar cuando este conflicto vaya escalando o que pudiera estar escalando. Como profesionales de los mediadores nos pueden ayudar a la resolución, no solo de los problemas particulares que pudiéramos tener, como bien nos estabas diciendo también, mi querido Pascual, de aquellos problemas comunitarios y sociales, escolares. Hay profesionales que nos pueden ayudar a la solución de estos conflictos, que cuando estamos inmersos en ellos no nos damos cuenta de la magnitud y sobre todo de hasta dónde pueden toparse. Esos profesionales nos pueden ayudar. Mi querido Pascual, esta es una sección que me gusta mucho, porque ustedes nos expresen de su vida, de su experiencia, que nos viertan y nos contagien esto de lo que tú decías, para poder hacer contagio positivo. Cuéntanos una anécdota de vida que te haya hecho reafirmar que uno de los mejores senderos es la paz. Bueno, cuando yo era un joven abogado, en realidad nunca tuve el propósito de litigar. En realidad me formé como abogado, particularmente en el tema de la administración pública, porque eso siempre me llamó la atención, la administración pública. Y tuve oportunidad, como me hiciste el favor de leer mi perfil, de servir al sector público, no solamente al federal, sino también al de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Ciudad de México y a los gobiernos del estado de Guerrero y de Veracruz. Pero en alguna parte de mi vida exploré lo que era el litigio y no me gustó. No descalifico el litigio,
porque hay conflictos tan complicados que solamente la formación tan rígida que tienen los juzgadores hacen posible que esos juicios, que esos conflictos que se transforman en litigios sean resueltos por un juez. Pero la gran mayoría de los conflictos legales, no digamos los sociales, pero la gran mayoría de los conflictos legales pudieron haber sido resueltos por las partes con una buena conducción de un mediador o de un conciliador, preferentemente de un mediador. Porque en realidad el que mejor conoce su problema es quien lo padece. Claro. Entonces, si 2 o 3 personas, pero usualmente son 2 partes, las que tienen un conflicto lo exponen en la mesa y hacen una negociación, probablemente encuentren una solución. Pero si esa negociación es asistida por un profesional que fue entrenado y capacitado para propiciar una comunicación efectiva que incluye la escucha activa de la que ya hablamos, lo más seguro es que construyan soluciones. Las construcciones de las soluciones que ellos saben que sí pueden. El juez dice quién tiene la razón, quién tiene el derecho. Entonces uno gana y uno pierde. Lo mismo ocurre con el arbitraje. En cambio, con los mecanismos pacíficos de solución de controversias, pues se trata de ganar, porque los dos resuelven su problema, o más partes, si es multipartes. Y esto significa que hay varias ventajas. La primera, que yo estoy de acuerdo con la solución porque yo participé en su construcción. 2, que es usualmente mucho más rápido. Un juicio pues, puede durar por lo menos meses, y si se va a varias instancias, puede durar años. Hay herencias que llevan 50 años sin ser resueltas. Y en el caso de la mediación, pues, la mediación puede resolverse en horas, o en varias sesiones, quizá por tarde en un mes. Y los costos obviamente son mucho menores. No solamente el costo del dinero, porque aunque los juzgados no cobran a los usuarios de los servicios de los jueces ni de los magistrados, pues hay gastos indirectos enormes. Y el tiempo también es un costo muy grande, porque el tiempo es dinero, por decirlo de una forma, pero el otro costo mayor es el desgaste personal. Y estos costos se reducen, se diluyen, casi son inexistentes con la mediación. Y aunque existe la mediación privada donde los mediadores privados cobran sus honorarios, nunca va a parecerse los honorarios de un mediador con los costos indirectos de un litigio. Entonces es por eso que encontré que para mí, cuando descubrí la mediación, pensé, esto es exactamente lo que hacía falta. La mediación no es nueva, incluso existe desde antes de que se escribiera la Biblia. Las culturas han utilizado diversos mecanismos para que las partes directamente involucradas resolvieran sus conflictos. Pero finalmente la construcción de las civilizaciones construyeron sistemas judiciales muy buenos, muy sólidos. México tiene un poder judicial federal y poderes judiciales en las entidades federativas que desde luego, qué bueno que existen jueces, porque los conflictos se solucionan si hay jueces, pero también si hay mediadores y hay conciliadores. Pero si hiciéramos una auditoría a todos los juicios, a todos los juzgados, a todos los tribunales, encontraríamos que la mayor parte de esos juicios pudieron haber sido resueltos directamente por las partes. Por eso no es casual que ahora, y tú que acabas de certificarte como conciliadora laboral, no es casual que ahora el peso de la solución de los conflictos laborales se otorgue a la conciliación, y que además en el apartado A del artículo 123 existe una fracción en la que es obligatoria la conciliación previa, por lo menos la primera audiencia, antes de pasar al juicio laboral. Entonces, esto significa que está creciendo la conciencia de que los mecanismos pacíficos de solución de controversias son la mejor vía para la gestión y resolución de conflictos, y además así existe un ahorro de tiempo, de dinero y de desgaste personal. Y en el caso de los juicios, pues finalmente los que pagamos los juicios de todos, aunque nunca usemos un tribunal, somos todos los que pagamos impuestos. Entonces, si se racionaliza el uso de los servicios jurisdiccionales y bajaran, si fuese el caso, el número de juicios en los juzgados,
pues los jueces tendrían mayor tiempo para analizar de mejor forma cada uno de los asuntos que tienen bajo su responsabilidad. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por esta aportación, mi querido Pascual. Eso nos ayuda a reafirmar lo importante que es estos espacios y que podamos difundir, pues entre todo lo posible, los medios alternos de solución de conflictos y sobre todo la justicia alternativa. Mi querido Pascual, compártenos tus conclusiones de esto que platicamos el día de hoy y pues que sea a manera de despedida. Con todo gusto. Como empezamos hablando de la palabra, yo quisiera también recordar que la palabra, que es muy poderosa, también se transforma en arte por poetas, por escritores y por compositores, y también en información por los comunicadores y los medios. Como en este momento, en esta sesión o en esta emisión del programa Senderos de la Paz, nuestras palabras están invitando a quienes nos escuchan a ir a reconocer y a aprovechar la posibilidad de la cultura de la paz, porque finalmente somos todos nosotros los que podemos construir nuestro país. No olvidemos que el país, los mexicanos, somos más grandes que nuestros problemas y que México no es el gobierno le sirve a los mexicanos. Entonces, no nos desanimemos y sigamos insistiendo en que se cambie la política de la polarización por una política de la conciliación y de la construcción de la cultura de la paz. Muchísimas gracias, Verónica, por haberme invitado a tu programa. No, al contrario, mi querido Pascual, gracias por haber estado. Era importante que pudieras compartirnos tu experiencia, que aunque fue un momento breve, espero que estés más adelante con nosotros, porque es importante que nos compartan las experiencias de ustedes como expertos de esto que se ha empezado a lograr y que además ustedes fueron de los que estuvieron picando piedra para que se empezara a visualizar en las leyes y sobre todo en los espacios de justicia estas alternativas. Te lo agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Por hoy hemos llegado al final de esta transmisión de Senderos a la Paz. No quiero despedirme antes sin comentarles y decirles que sigan la programación de Nesa Radio 97.3 FM. Gracias a todas y todos que se quedaron hasta el final del día de hoy. Les recuerdo y les invito también a que nos acompañen a las retransmisiones que hacemos los días domingos. Bueno, seleccionamos una serie de programas que ustedes pueden escuchar y que pueden enterarse de cuáles vamos a estar retransmitiendo a través de todas nuestras redes sociales. Le agradezco también a nuestro operador técnico que estuvo el día de hoy del lado de los controles y que hizo posible esta transmisión. Desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo, gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.